Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar de las patologías médicas en la gestación, principalmente dos temas, diabetes gestacional e hito en la gestación. El tema de hipertensión en el embarazo, que también se considera parte de este sistema, lo va a hacer otra persona, según me dijo Alexis, pero yo voy a hablar de estos dos principalmente. Sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, vamos a empezar primero con el tema de diabetes gestacional. Cabe recalcar primero que la definición de diabetes, diabetes gestacional tenemos que definirla en dos casos principalmente. Una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. En la diabetes pregestacional se define como uno de los siguientes criterios según la OMS, ya sea una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, o ya sea una glicemia a las 2 horas, viendo un valor de 200 miligramos de cilitro luego de una carga oral de 75 gramos de glucosa, con la prueba de test de tolerancia oral a la glucosa, claro. También en el caso de glicemia, en una toma al azar que supere el valor de 200 miligramos de cilitro con presencia de diabetes, claro. Y en cualquiera de esos tres casos se consideraría una diabetes pregestacional, ¿no? Ahora, en el caso de la diabetes gestacional, el punto más importante es que se puede ser diagnosticada, pero en cualquier momento de la gestación, ya que solo se presenta, como dice su nombre, en esta. Y requiere de los siguientes criterios. Primero, una glucosa de ayunas que oscile más o menos entre 92 a 125 miligramos por decilitro. Y pues luego hacer una prueba de carga oral de glucosa, ¿no? De 75 gramos de glucosa y ver pues si la glicemia a la hora supera los 180 y a las 2 horas está entre el rango de 153 a 199 miligramos de cilitro, ¿no? También cabe recalcar pues que en la diabetes pregestacional, como sabemos, es una condición metabólica crónica que se caracteriza por hiperglicemias, ¿no? Esta generalmente está asociada a complicaciones vasculares a largo plazo y las dos formas que se presentan son las que ya conocemos, que son la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En el caso de la diabetes gestacional, es una alteración de los metabolitos de los hidratos de carbono, generalmente de una severidad variable, y comienza y se reconoce como ya hablamos en el embarazo, ¿no? Y eso aparece al terminar la gestación. Y bueno, el único problema que tiene la diabetes, bueno, que tiene más, claro, pero es el riesgo de repetirse en las siguientes gestaciones. Y generalmente la clínica es similar a una diabetes mellitus tipo 2. Para entender la fisiopatología tenemos que entender primero cómo es el proceso del embarazo y por qué sucede estos procesos, ¿no? En el embarazo pasan dos cosas importantes. Primero pasa la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. La resistencia a la insulina se da principalmente por una producción placentaria. Estas generalmente están reguladas por las hormonas del crecimiento, cortisol, y la lactógeno placentaria y como la progesterona, ¿no? Y de estas, la más importante que debemos tener en cuenta es la lactógeno placentaria, ya también conocida como somatotropina. Eh, esta es también se conoce como hormona diabetogénica o GH fetal, ¿no? Ahora, ¿por qué esta hormona es importante? Porque pues da energía al feto a través de los triglicéridos y la glucosa que va a llegar a través de la sangre materna. Este señaliza a través de dos receptores, que es el GLUT1 y el GLUT4. En el caso del GLUT1 es a través de un mecanismo de difusión facilitada desde el primer trimestre de embarazo. Pero en el caso del GLUT4 sirve para la entrada de la glucosa en el tejido graso y muscular y es insulino dependiente y este generalmente se eleva a las 20 semanas de gestación aproximadamente. Por eso, este es muy importante, ya que en la diabetes gestacional este valor del lactógeno presentario se eleva entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Y por eso es muy importante el test de O'Sullivan, ¿no? Que se pide más o menos entre las 24 y 28 semanas. Esta, como sabemos, el lactógeno placentario se produce en la placenta y pues generalmente aumenta, como ya veis, entre el segundo y el tercer trimestre, ¿no? Es un periodo fetal en el que se ve con mayor aumento de esta hormona. Esto también para la resistencia a la insulina también es importante que hay una hipertrofia de los adipocitos, hay una disminución de la actividad física, como se ve, hay un aumento de la ingesta calórica y todo esto en sí va a generar que haya más nutrientes y energía y esto se puede llevar al feto, porque el feto
Más que decir que crece por la glucosa, no es así. Su crecimiento es dependiente de la insulina que tengan en ese momento. Entonces, mientras más sea la hiperinsulinemia, un mayor crecimiento va a tener el niño y un mayor desarrollo, ¿no? ¿Y cómo es en el caso entonces de la fisiopatología de la diabetes gestacional? Como esta se presenta cuando hay una insulinoresistencia, ¿no? Como ya veamos, hay un aumento del lactógeno placentario, progesterona y cortisol y estradiol, como vemos en la imagen de la derecha. Bueno, y pues puede suceder tres caminos, ¿no? Primero que hay una respuesta pancreática normal, eh, una compensación con aumento de secreción de insulina, y pues en estos casos la paciente no tendría por qué tener más complicaciones porque se autorregularía, ¿no? Pero si estábamos en este caso, por ejemplo, en el caso de la derecha, vemos que hay una respuesta pancreática insuficiente, una disminución de la secreción de insulina, y aquí es donde se forma la diabetes gestacional. Aparte que puede haber un aumento de la degradación de la insulina por las insulinasas que se producen en el proceso de gestación. Y ahora, correspondiente, tenemos que hablar de los factores de riesgo. Lo más importante al hablar de los factores de riesgo es que tenemos que tener en cuenta que tenemos factores de riesgo medio y alto. ¿Cuáles son los factores de riesgo medio? Pero principalmente tenemos el sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado antes del embarazo y pues historial de resultados obstétricos adversos, ¿no? Que tengan una complicación que se dé durante el embarazo. Entre el riesgo algo, bueno, tenemos la población latina hispana como la peruana, entonces nosotros somos en especial las mujeres latinas son una población, un alto riesgo de presentar diabetes gestacional, ¿no? La obesidad, una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, entonces, pues es más propenso también a tener diabetes gestacional. También ante haber tenido episodios de diabetes gestacional en embarazos previos, como ya mencioné anteriormente, lo hace más probable que en siguientes gestaciones vuelva a presentarlo. Ahora, partos con productos macrosómicos de más de 4 kilos, eso también produce que tenga como un antecedente que la paciente pueda producir también diabetes gestacional al futuro. También la presencia de glucosuria, síndrome de ovario poliquístico tiene que ver mucho. Una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. Generalmente esta historia familiar tiene que ser de primer grado, hermanos, padres. Y bueno, también el trastorno metabólico de los metabolismos de los carbohidratos, como hiperglucemia ayuna, intolerancia a los carbohidratos y pues la presencia de un óbito fetal de causa inexplicable. Todos estos factores de riesgo hay que tener muy en cuenta porque estos van a intervenir a la hora de nosotros hacer el diagnóstico y el manejo, ¿no? En el caso de la presentación clínica, bueno, en el caso de una diabetes pregestacional, bueno, más que decirles, como se dice, hay dos tipos que son pues la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, entonces casi tienen los mismos síntomas, ¿no? Solo la diferencia es que, por ejemplo, si ha sido una paciente que ha tenido diabetes mellitus tipo 1 y después embarazado, generalmente pues la diabetes que tuvo la paciente fue de inicio abrupto y severo y pues, con hiperglicemia y generalmente está asociada, ¿no?, a polidipsia, polifagia, poliuria, visión borrosa y pérdida de peso, ¿no? Y pues en la tipo 2 generalmente es la de más alto riesgo de enfermedad cardiovascular y frecuentemente asociada a síndrome metabólico. Y al igual que también presenta la polidipsia, polifagia, poliuria y pues igual, ¿no? La visión borrosa. Y otras complicaciones más que se dan posterior a la presencia de la diabetes. En el caso de la diabetes gestacional, generalmente pasa desapercibida. Si no se hacen exámenes de glicemia y test de tolerancia a la glucosa, o sea, como que nosotros no nos podemos ni enterados si no hacemos pruebas al momento que se deberían hacer, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta más o menos en el diagnóstico que voy a hablar más adelante, en qué periodos, a pesar de pacientes que tengan o no factores de riesgo o clínica per se, nosotros debemos hacer pruebas, ¿no? Entonces, si nosotros ya sospechamos de diabetes gestacional, lo más probable es que tengamos los mismos síntomas que una diabetes tipo 2, igualito, visión borrosa, fatiga, ganas de orinar, sed, infecciones urinarias, ¿no? Que son muy frecuentes también, porque de alguna manera la diabetes gestacional en algún grado inmunosuprime a la paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ya que en la diabetes gestacional la sospecha de pues puede provocar un feto con grande para la edad gestacional, se puede presentar polihidramias o muerte súbita, ¿no? Entonces es muy importante diagnosticarla a tiempo. En el caso, esta es la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces,
esto es un algoritmo. Primero vamos a empezar con el apartado de una glicemia al azar, ¿no? Esto generalmente para ver el diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿no? La idea es, cuando nosotros estamos en estos dos caminos, tenemos una glicemia basal en ayunas y una glicemia al azar, ¿no? En el caso de diabetes pregestacional, si nosotros tenemos una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro más, nosotros que decimos que estamos en presencia de una diabetes mellitus tipo 2 pregestacional, ¿no? Y si tenemos una glicemia al azar, donde se ve pues sin relación con las comidas obviamente, y en un valor mayor a 200 miligramos por decilitro, y a la parte se presenta la sintomatología clásica como polidipsia, poliuria, pérdida de peso y visión borrosa, pues nosotros también podemos decir que estamos en presencia de una diabetes mellitus tipo 2 pregestacional, ¿no? Ahora, vamos por el otro lado, que es de la diabetes mellitus gestacional. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, nosotros tenemos que identificar dos cosas. Una paciente primero que tiene, ¿cómo se llama? Tiene factores de riesgo y otro paciente que no. Entonces, primero, cuando nosotros hacemos la glicemia basal, ¿no? En ayunas, generalmente podemos estar en estos dos casos, ¿no? Que tengamos una paciente primero que pues el valor oscile entre menor a 92 miligramos de decilitro, ¿no? Entonces, generalmente no habría ningún problema, pero si este llega a ser alto en una segunda vez, y hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa y posteriormente a esta, ¿no? Nosotros hacemos este test de tolerancia a la glucosa, lo medimos en un estado basal, donde en un estado basal es mayor o igual a 92, a la hora es mayor o igual a 180 o a las 2 horas es mayor o igual a 153 miligramos de cilitro por mililitro. Nosotros decimos diabetes mellitus gestacional. Cabe recalcar que en este caso, ¿no? Cuando hacemos el test de tolerancia a la glucosa, para este momento, solo nosotros necesitamos uno que sea uno de estos casos que sean superior a estos valores para nosotros decir que estamos enfrente a una diabetes mellitus gestacional, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en el otro caso? Nosotros estamos en una glicemia basal en ayunas, ¿no? Y bueno, le recetamos a la paciente y pues el valor oscila más o menos entre 92 a 125 miligramos de cilitro de sangre, ¿no? Ahora, en este caso de esta paciente, nosotros podemos decir diabetes mellitus gestacional, pero lo podemos sospechar todavía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir de frente que es una diabetes mellitus gestacional, que puede ser de repente algún un grado de intolerancia a la glucosa, pues entonces primero tenemos que identificar primero si la paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Y si está entre segundo y en segundo trimestre, y en el caso de tercer trimestre, si no ha sido evaluada. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando generalmente viene una paciente así que vino con estos valores de glicemia en ayunas, con estos valores, nosotros procedemos a hacer en el Perú, se hace el O'Sullivan, ¿no? Que es un tamizaje inicial que se hace sin una carga de 50 gramos de glucosa, ¿no? Cabe recalcar que nosotros tenemos que hacer esto en una paciente, como les dije, del primer trimestre, que tenga factores de riesgo en los que ya mencionamos, está la obesidad, antecedentes familiares, síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de macrosomía fetal, etcétera, ¿no? Solo en el primer trimestre, ahí nosotros consideraríamos hacer los Sullivan, ¿no? En el segundo trimestre sí se hace por necesidad y en el tercer trimestre pues solo si no ha sido evaluada y no tiene controles parentales previos. Ahora, con el test de O'Sullivan, con un tamizaje inicial de 50 gramos, una primera carga, si nosotros estamos a esta primera carga con un valor menor a 140 miligramos de cilitro de sangre, pues no es diabetes mellitus gestacional, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros tendríamos un valor de 140 miligramos de cilitro? Entonces, nosotros necesitamos una prueba confirmatoria. ¿Y cómo se hace la prueba confirmatoria en el test de O'Sullivan? Se hace con una segunda carga, que esta sería la de 100 gramos, ¿no? Y en la de 100 gramos nosotros tenemos que decir, pues que mínimo dos de estos cuatro valores se tienen que salir alterados, o sea que al basal primero supere los 105, a la hora supere los 190, a las 2 horas los 165 y a las 3 horas los 145, ¿no? Si solo hay un valor de estos y no son dos mínimos, entonces nosotros ¿qué hacemos? O sea, tenemos que repetir a las 3 o a las 4 semanas, ¿no? Posterior a esto, entonces, pero si nosotros nos salen dos valores por lo menos alterados de las mediciones, ya sea basal, 1 o 2 o 3 horas, entonces nosotros ya confirmamos diabetes mellitus gestacional. Y ahora cabe que es muy importante que, pues,
Una vez que la paciente ya haya dado a luz, bueno, generalmente se soluciona con respecto al diabetes mellitus gestacional, pero puede haber también casos que pueda presentar complicaciones la paciente, por lo cual también más adelante vamos a hablar del seguimiento. Es muy importante que posterior a esta, a las 4 o 12 semanas después del parto, nosotros tenemos que hacer un test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos para ver si pues, la paciente está normal, ¿no? Y no presenta ninguna complicación. Un momento. Ya. Ahora, en el caso del tratamiento, primero, nosotros tenemos que hablar de objetivos terapéuticos, ¿no? Primero, ¿qué son objetivos terapéuticos? Nosotros tenemos que hablar esto en diabetes gestacional, diabetes profesional. Cabe recalcar, como ya le mencioné, nosotros no podemos jugar mucho con la glucosa, ¿no? O sea, no podemos irnos de valores muy bajos a la hora de controlar la glucosa. Por ejemplo, una glucosa preprandial de 90, menor a 95, pues estaría bien, pero no nos podemos ir menor a los 90, ¿no? En el caso de la glucosa postprandial a una hora, está al ser bueno, el objetivo terapéutico, ¿no? Esta a la una hora no debe ser menor a los 140 miligramos y postprandial no debe, a las 2 horas, pues no debe ser menor a 120 miligramos, porque cabe recalcar que la glucosa es muy importante en el momento de la gestación y pues que nosotros nos vayamos mucho con el tratamiento puede generar más complicaciones a la madre que pues al fin no hacer nada, ¿no? En el caso de diabetes pregestacional, es muy importante que la paciente tenga una glucosa preprandial en el momento de hacer los tratamientos entre 60 y 99 miligramos de cilitro y el pico de glucosa postprandial a la hora debe estar entre 100 a 129. Ahora, en el caso del tratamiento para esos ambos, tanto diabetes pregestacional y diabetes gestacional, nosotros tenemos procedimientos no farmacológicos y los farmacológicos. En el caso de los procedimientos no farmacológicos, primero tenemos la educación. Pues, primero nosotros tenemos que hacer que la paciente logre aceptar la enfermedad y modifique su estilo de vida, ¿no? Y también tenemos que hablar de técnicas de automonitoreo glucémico y citonúrico, porque también eso se debe explicar. La ingesta calórica también es muy importante. Una gestante tiene que tener un mínimo de calorías que es de 1.800 kilocalorías días con una distribución que va, por ejemplo, de 40% carbohidratos, 20% proteínas, siendo ya sea vegetal o animal, ¿no? 40% grasas. En el caso de las grasas, pues puede ser 10% saturadas, 18% insaturadas y 12% de las monoinsaturadas, ¿no? Y entre otros elementos, también en ingesta calórica es muy importante nosotros explicar a la paciente que también debe consumir fibra, eh, hierro, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la anemia, ¿no? Calcio, 2 gramos, preferiblemente para en los alimentos, ¿no? El ácido fólico, que es muy importante. Y para hablar en el caso del ejercicio, ¿cómo se llama? En el caso del ejercicio, lo que primero, previene y limita la morbilidad materna y fetal, ¿no? En preeclampsia y macrosofía fetal. Generalmente se ha visto estudios que normalizan la glucemia en ayunas y disminuye los requerimientos de insulina. También disminuye los factores de riesgo cardiovascular y, bueno, lo que se recomienda pues es hacer ejercicio de tipo recreativo, ya sea de brazos, de resistencia, una caminata rápida, una natación, siempre que no implique brincar claramente. Y bueno, ha habido un congreso de ginecología y obstetricia, ¿no? Que este recomienda que en ausencia de contraindicaciones obstétricas, mínimo una paciente gestante debería tratar de intentar, en el caso de tener pues esta patología, debería ser 30 minutos de ejercicio moderado al día, si es posible todos los días, ¿no? Obviamente, pues esto hablando en casos pues en el que no haya ninguna contraindicación para este. Al hablar en los procedimientos farmacológicos, primero, está indicado cuando no se consiguen que los objetivos del tratamiento en pacientes con diabetes, ya sea pregestacional y gestacional, no hayan funcionado. Y cuando nosotros decimos que no ha funcionado, porque una vez nosotros haber indicado los procedimientos no farmacológicos, ha pasado 2 semanas y pues sí, igual la paciente, entonces pues no funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué primero debemos hacer? Nosotros podemos dar la insulina. La insulina es el único fármaco que ha demostrado utilidad en el tratamiento de diabetes tanto pregestacional como gestacional.
y pues es un fármaco categoría B, entonces se puede usar normalmente en la gestación. También que se aconseja en las insulinas humanas en multidosis y pues comenzando con un valor de 0,5 unidades internacionales por kilogramo de peso, que es ideal, ¿no? Repartidos a 4 dosis antes de las 3 principales comidas y antes de acostarse, ¿no? Y en el caso de una gestante, acaba de recalcar que en el caso de la ingesta calórica, una gestante no debe quedarse mucho tiempo sin comer y la idea es que tenga comidas, ¿no? Su desayuno, almuerzo y cena y que coma entre horas, ¿no? Mínimo unas 4 comidas en el día porque la ingesta calórica en esos pacientes es muy importante. Esos pacientes no pueden perder peso. Pueden mantenerse estable de acuerdo al índice de masa corporal que tiene, pero no pueden llegar a perder peso, ¿no? Ahora, también vemos la metformina. La metformina, según estudios, se vio que mejora el pronóstico en pacientes con diabetes pregestacional que no controlan sus niveles de glucosa. Y aquí vemos la betametasona o dexametasona y se dirán, pues, ¿qué hace aquí? No, no, no tiene caso, ¿no? O sea, no tiene que ver en el tratamiento per se, pero bueno, esto se da en el caso de maduración pulmonar porque una de las complicaciones es que puede haber un parto pretérmino, ¿no? Entonces, por si acaso, también tenemos que tener la noción de que en el caso de maduración pulmonar, nosotros tenemos que tener la betametasona, la dexametasona para usar, ¿no? Ya que también tenemos que recordar que en el caso de nosotros que usamos insulina, necesitamos aumentar alrededor del 70% de ese, ¿no? De la insulina. Ya sea por lo que nosotros estamos usando la dexametasona, después de la primera dosis y mantenerla por 72 horas, ya que en la diabetes pregestacional, madurar, se debe pensar en la maduración del feto si por un caso hay una complicación a partir de las 28 semanas, por lo que les voy a hablar más adelante, ¿no? Para evitar, por ejemplo, tener problemas en la gestación y evitar las complicaciones de este. Una de las principales complicaciones para, como spoiler, es pues de la macrosomía fetal. Entonces nosotros no podemos pasar de un determinado de las 36 o 38 semanas con la gestación en una paciente que nosotros sabemos que ya tiene diabetes gestacional o pregestacional. Nosotros no podemos seguir con esta gestación posterior a esta fecha. O sea, nosotros sí o sí, pues la gestante tiene que dar a luz, ¿no? Ya. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay criterios de hospitalización. Generalmente estas pacientes, en ambos casos, en la diabetes gestacional y pregestacional, pues se atiende de manera ambulatoria, ¿no? No hay mayor complicación más que hacer sus controles y todo eso. Pero a haber casos en que nosotros tenemos que pensar en que tenemos que hospitalizar. Y entonces, en uno de estos casos son la cetonuria persistente, tener una glucemia mayor a 160 miligramos de decilitro en ayunas, una pielonefritis o infecciones graves, también que la paciente presenta acidemia, hipertensión o preeclampsia y automonitorización de glucosa de sangre, ¿no? Bueno, en automonitorización hay ya pues valores superiores, ¿no? Y cualquiera de las complicaciones en el embarazo que se presente, entonces, en estos casos y un trabajo de parto espontáneo, pues en estos casos nosotros tenemos que empezar a hacer una hospitalización de esta paciente de manera urgente. Ahora, en el seguimiento primero tenemos que hacer en el caso de los controles prenatales. La ideal sería que, por ejemplo, como se ve en la tabla, a las 10 semanas, en una manera ideal, se hace una evaluación generalmente renal, oftalmológica en pacientes con diabetes persistente, si no se ha realizado durante los últimos 3 meses. Se miden los niveles de hemoglobina, glucosidad para determinar el riesgo de embarazo. Se confirma la habilidad del embrión a esta edad, de 7 a 9 semanas o posteriormente, si hasta las 16 semanas, realiza la evaluación de la retina en aquellos pacientes ya que nosotros tenemos constancia que tienen una diabetes preexistente, si hay presencia de retinopatía, y también hacer un monitoreo de la glucosa y un test oral de la glucosa, ¿no? A esta edad, ¿no? En el caso de los pacientes con historia de diabetes gestacional, cabe recalcar. En el caso de las 20 semanas, hacemos una ecografía morfológica y ecográfica. A las 28 semanas hacemos el monitoreo de crecimiento fetal y el volumen líquido amniótico y realizar la evolución de la retina otra vuelta para la diabetes pregestacional. A las 32 semanas vemos el monitoreo del crecimiento fetal y el volumen otra vuelta de líquido amniótico y pues realizar los análisis correspondientes a las 31 semanas de rutina, ¿no? A las 34 semanas no hay diferencia en los
prenatal con las no diabéticas y a las 36 semanas el monitoreo del crecimiento fetal y volumen epidemiológico. Es muy importante por la complicación de que ya les mencioné la macrosomía fetal, ¿no? A las 37 a 38 semanas, como les dije, es de vital importancia que nosotros, si tenemos este tipo de pacientes, no podemos dejar de pasar. Nosotros tenemos que ya pensar en hacer la inducción del parto o cesárea en mujeres con diabetes pregestional o gestacional, ¿no? Ah, o en tal caso esperar pues un parto espontáneo, en el mejor de los casos, ¿no? Y pues a las 38, 39 semanas, en el caso pues, que no haya habido ni un control por parte del personal médico con la paciente, pues realizar una prueba de bienestar fetal y ver cómo está la paciente, ¿no? Y sí o sí, como dice aquí, no debemos exceder las 40 semanas, pero lo ideal en una situación en que todo está en nuestro control desde un principio, pues hacer desde las 37 a 38 semanas, o sea, debemos estar pensando en inducir el parto. Ya. Ahora, en el seguimiento tanto intraparto o posparto, más yo quiero hacer énfasis en el posparto que en el intraparto, porque el intraparto generalmente pues hay un mayor control en el hospital, entonces como que no tiene más relevancia, ¿no? Porque pues estaba bajo nuestro control. Pero bueno, lo voy a mencionar en el caso del intraparto, en la parte de parto vaginal, tenemos que ver que en la fase latente, nosotros, si es que estamos en una situación de que tenemos que hacer el control, ¿no? O el seguimiento de nuestro paciente para ver cómo está, nosotros tenemos que dar una hidratación con cloro de sodio 9 por mil, más o menos 34 a 40 gotas por minuto y mantener el control glicémico entre 70 y 120 miligramos, más o menos, en un parto vaginal en fase latente, ¿no? Y en una fase activa, en el caso de estas pacientes, nosotros debemos dar dextrosa al 5% en dosis de 7 a 12 gramos hora y pues el control glucémico de cada 3 a 4 horas. Y pues si hay una glicemia mayor a 110 miligramos, cambiar a solución salina, ¿no? Y si la glicemia es superior a 120, pues administrar insulina regular, ¿no? Y en el caso de una paciente, pues, que es en el interparto y se va a programar una cesárea, pues debemos, a las primeras horas de la programación cesárea, pues, nosotros debemos pensar hacer en una glicemia en ayunas y ver que los valores estén entre 70 y 110 miligramos de cilitro y, pues, no administrar glucosa intravenosa hasta después de la extracción fetal, ¿no? Y si la glicemia es mayor a 120, ya corregir con una insulina regular antes de la intervención. En el postoperatorio administrar, pues se puede administrar dextrosa al 5% y cloruro de sodio para controlar y bueno, hacer un valor más o menos de volumen de administración, más o menos de 1500 cc, ¿no? De cada uno. Y en el caso del postparto, que es pues la parte más importante, bueno, que es ya la que no está fuera de nuestro control, ¿no? Es en la caso de recomendaciones que podamos dar. Eh, en esta imagen que podemos sacar de la vía médica, vemos que hay una diabetes gestacional que nosotros ya sabemos que tiene la paciente, ¿no? Nosotros tenemos que sacarle una glucosa basal o un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, ¿no? Con ese 75 gramos a las 6 a 12 semanas postparto. ¿Por qué? Porque hay riesgo de la paciente, a pesar de haber tenido diabetes gestacional, puede tener diabetes mellitus posteriormente. Entonces, si nosotros vemos que al hacer esas pruebas y vemos que tiene valores superiores, pues nosotros podremos decir que la paciente tiene diabetes mellitus y puede referir para manejo, ¿no? Esto ya con el endocrinólogo. Si tiene valores más o menos que son de intolerancia global a la glucosa, nosotros podemos recomendar pérdida de peso, actividad física, dieta, evaluación anual y evaluar uso de metformina. Y si está normal, aún así nosotros no tenemos que dejarlo así. Como dije, sigue siendo un riesgo y tenemos que valorar la glicemia cada 3 años, ¿no? Y aún así recomendar la dieta y ejercicio, ¿no? En el caso de las complicaciones bueno, de este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos las complicaciones no obstétricas, tenemos que son las emergencias por glicemias bueno, las hipoglicemias o las hipoglicemias. Tenemos lesiones vasculares en diabetes pregestional tipo microangiopática, ya sea renal, ocular, neuropática o macroangiopática, como una aterosclerosis coronaria o cerebrovascular, ¿no? Las cuales se pueden exacerbar durante el embarazo. Ahora, entre las complicaciones obstétricas, se puede, por la diabetes, ¿no? Como si vemos que hace alteración vascular, se puede producir una hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? También se puede dar parto pretérmino y pues también se pueden presentar infecciones del tracto urinario y otras infecciones, como también patología periodontal.
En el caso de la cesárea, puede haber cesáreas y traumas trágicos debido a que hay el incremento del crecimiento fetal hasta un rango macrosómico. Y hay hay un 45% de probabilidad de que se pueda presentar estos casos, ¿no? Con un aumento del riesgo también de distocia de hombros asociado a esta macrosomía fetal, ¿no? Ahora, también que hay mayor incidencia de abortos espontáneos. Eh, y malformaciones fetales en diabetes pregestacional, especialmente si hay inadecuado control de la glicemia. Y generalmente el 50% de la mortalidad perinatal está asociada a estas malformaciones que se pueda dar por estos casos, ¿no? Hacer una hemoglobina glicosilada elevada es el factor pronóstico para evitar estas malformaciones del sistema nervioso central o defectos de tubo neural. Por eso es muy importante hacer estas pruebas antes, ¿no? En el momento del diagnóstico. Y bueno, puede haber un riesgo incrementado de asfixia perinatal, intraparto, puede presentarse polihidranios, tal vez debido al aumento de la diuresis fetal secundaria a la hiperglicemia materna y fetal. Y en el caso de los recién nacidos, tienen mayor riesgo de complicaciones metabólicas neonatales como hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. También se puede ver síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Y estos son de los más importantes. Ahora, vamos a continuar con el otro tema que es hito en la gestación. En este caso, las infecciones del tracto urinario se pueden presentar como bacteriuria asintomática y cistitis aguda, ¿no? Eh, que es una infección vesical, o pielonefritis, una infección renal. La bacteria asintomática ocurre entre el 2 al 10% de los embarazos y si no se trata, hasta un 30% de las pacientes con cistitis y el 25% con pielonefritis aguda tratadas tendrán algún tipo de recurrencia. Un momento, chicos. Se quiere apagar mi computadora. Un minuto. Ya, disculpen. Ahora, en el caso de la definición, nosotros tenemos que ver que en una hito en la gestación se puede presentar como una hito igual, ¿no? Que no está en la gestación, pero ese tiene más complicaciones. Igual tenemos los tres casos que son una bacteriuria asintomática, una cistitis aguda y una pielonefritis. En el caso de la bacteria asintomática es pues presencia de bacteria significativa mayor a 10 a las 5 unidades hormonales de colonias por mililitro en la ausencia de síntomas específicos o infección aguda del tracto urinario, ¿no? En el caso de la cistitis aguda es una bacteria significativa con invasión de la mucosa vesical, por lo que desarrolla síntomas como ya mencionamos, la dispuria, la incontinencia de urgencia, nicturia, hematuria, dolor suprapúbico. Y pues en el caso de la pielonefritis es una bacteria significativa asociada a la inflamación del parénquima renal, cálices y pelvis y también con presencia de enfermedad sistémica. Esta puede incluir dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos y malestar general, ¿no? Y la fisiopatología. Bueno, en el embarazo es muy importante que pueda haber el riesgo de bacteriuria y infecciones urinarias recurrentes, ¿no? La ITU en el embarazo son favorecidas por los cambios que se producen en la anatomía de la mujer, también como en la fisiología de esta, ¿no? Entonces hay factores involucrados que pueden promover que haya, que se presente ahí este ITU en la gestación. Primero, una uretra de 3 a 4 centímetros que está en estrecha proximidad con la vagina, ano y recto, entonces puede ser más frecuente que se pueda algún tipo de infectar, ¿no? Hay un aumento de los niveles de progesterona y como sabemos, los niveles de progesterona de alguna manera actúan a nivel del músculo liso, entonces pueden provocar éstasis urinaria y también pueden provocar relajación y dilatación del músculo liso uretral. En el caso de la éstasis urinaria, va a producir éstasis y volúmenes ureterales mayor a 200 mililitros y un ambiente apropiado para el crecimiento bacteriano. Y la relajación y dilatación del músculo liso ureteral pues, puede provocar un reflujo vesicoureteral, ¿no? Ahora, en el caso del útero grávido, esto se produce por un mayor aumento de la presión sobre la vejiga y compresión de los uréteres, producto pues de la gestación, ¿no? Y igual puede producir un reflejo vesicoureteral. Ahora, este útero grávido generalmente produce una congestión vesical e incrementa de una longitud renal más o menos de 1 centímetro y afecta de alguna manera a los riñones y puede haber un aumento del volumen intersticial, ¿no?
por lo que también se puede presentar hidronefrosis a predominio del lado derecho por crecimiento uterino y también puede haber una inmunosupresión relativa. Ahora, en el caso de la etiología, primero tenemos que hablar de los microorganismos que pues, se pueden presentar con mayor frecuencia y los factores de riesgo, ¿no? En el caso de los microorganismos, la mayor parte de estos están producidos por las enterobacterias. Tenemos en un 90% de la Escherichia coli, ¿no? Que se presenta, la es la más frecuente, que se presenta un 80%, 90%, es la principal. También se puede presentar la Klebsiella pneumoniae, las especies de Enterobacter, y pues entre las bacterias gram negativas también pues, se puede dar por la Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, el Citrobacter, y en gram positivos como el Staphylococcus saprophyticus y el Streptococcus del grupo B. En el caso del Streptococcus del grupo B, las pacientes con bacteriuria por Streptococcus del grupo B deben recibir, además de tratamiento profiláctico, con antibióticos en el intraparto. Es muy importante este dato, ¿no? Y pues también se puede dar con otros microorganismos como la Gardnerella vaginalis, Uroplasma tuburialyticum, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos microorganismos, pero en un caso normal, generalmente la Escherichia coli es la que va a prevalecer. Y ahora, entre los factores de riesgo, generalmente está asociado esto a un estado socioeconómico bajo, una hemoglobina depranocítica, ¿no? Antes pregestacionales de haber presentado hito anteriormente, diabetes mellitus y diabetes gestacional, que como ya ve tienen una estrecha relación, ¿no? Con algún aspecto de la inmunosupresión. Una vejiga neurogénica, cálculo renal, uretral, la multiparidad también tiene que ver muy importante, la inmunodeficiencia si es que la tiene. Ahora, para el diagnóstico, generalmente el diagnóstico es de una manera laboratorial, ¿no? Y tener constancia de los síntomas y signos que pueda presentar la paciente, pero en un inicial es laboratorial. Tenemos el urocultivo, que en caso de una bacteria sintomática tenemos que ver mayor a 10 a las 5 unidades normales de colonia, con un solo germen, una paciente sin clínica urinaria. Y en caso de haber de más de 2 organismos, indicar que es una contaminación y pues no es una bacteria sintomática per se. Y en el caso de una cistitis, es un cultivo por lo menos 10 a las 3 unidades formales de colonia, con un patógeno asociado a disuria, poliacuria y dolor pélvico, ¿no? Y la piuria debe estar presente, ¿no? Ahora, la pielonefritis aguda usualmente se presenta como mencionan un episodio agudo, además de urocultivo posible, que incluyen los síntomas de epilepsia, dolor humano, náuseas, vómitos, irritación y taquicardia fetal. Ahora, en el caso del tratamiento, nosotros podemos hacer como agrupar, ¿no? En el caso de la infección urinaria, la bacteriana sintomática de la cistitis aguda, pues lo podemos tratar en un solo grupo y la pleuronefritis en otro grupo, ¿no? Ahora, en la infección urinaria, ¿no? De la bacteria sintomática y la cistitis aguda, lo ideal es dar nitrofurantoína 100 miligramos por vía oral cada 6 horas por 7 días, pero también podemos usar cefalecina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días, la amoxicilina también, 1500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, y en el seguimiento, en el caso de los pacientes, este tratamiento ambulatorio se debe hacer un urocultivo de control 2 semanas posterior al tratamiento, y pues si en caso de bacteria recurrente, consideran una terapia supresora, ¿no? Ahora, acá recalcar que la nitrofurantoína es solo recomendable dar hasta el segundo trimestre, ya que puede producir anemia hemolítica fetal al tercer trimestre, porque ya pasa la barrera hematoplacental y de alguna manera lo puede afectar, por lo que no está contraindicado, es el tratamiento de lesión, pero la idea es que pasado el tercer trimestre ya pues pasemos a otro tipo de tratamiento, ¿no? Y cabe recalcar, en el caso de bacteria asintomática por cistitis aguda o pielonefritis aguda, nunca de los nunca nosotros debemos dar fluoroquinolonas ni aminoglucósidos, ni se nos debe pasar por la cabeza, ¿no? Y en el caso de la bacteria recurrente, ¿no? Mencionan la terapia supresora. Esta terapia supresora consiste en la limitación de nitrofurantoína a 100 miligramos por vía oral diario hasta el término del embarazo, ¿no? Esto ya es pues en un caso extremo y pues también puede usarse cefalecina, ¿no? O cefuloxima en 15 miligramos vía oral diario. La idea es que no lleguemos a esto y pues la idea es no provocarlo, ¿no? Pero ya eso se menciona cuando hay una bacteriuria recurrente, se usa la terapia supresora.
Y en la pielonefritis aguda, pues generalmente nosotros podemos usar ceftriaxona de 1 a 2 gramos. Generalmente todo este tratamiento es endovenoso en estos pacientes con pielonefritis. Es ceftriaxona cada 24 horas, cefasolina de 1 a 2 gramos endovenoso cada 6 a 8 horas, amicacina 15 miligramos kilogramo día endovenoso, gentamicina 3 miligramos kilogramo día endovenoso. Y en el caso de pacientes con pielonefritis aguda, no se nos debe ocurrir otra cosa más que hospitalizar desde que sepamos que nosotros estamos en presencia de una pielonefritis aguda en la gestación. Tenemos que hacer exploración obstétrica, hidratación parenteral, balance hídrico y diuresis, antipiréticos y pues reevaluar en cada 48 horas el cambio oral y completar las 10 o 14 días de tratamiento, ¿no? Que tengan que ver con estos antibióticos, ¿no? Ahora, en el caso de la bacteria sintomática, siempre se requiere tratamiento. Nosotros no podemos dejar de pasar, a pesar de que sea una bacteria sintomática. En una paciente normal que nuestra gestación, pues no necesariamente pues, se debería tratar, ¿no? De repente esperar, ¿no? ¿Qué pasa? Pero generalmente una paciente que es embarazo sí se debe tratar sí o sí. ¿Por qué? Porque esto puede haber riesgo de que al futuro se haya una pielonefritis y puede haber complicaciones fetales que vamos a hablar más adelante. Entonces, sí, en estos casos sí o sí se debe tratar. Ahora, ¿cuáles son nuestras complicaciones? Generalmente, todas las infecciones urinarias, ya sean asintomáticos o sintomáticas, relacionan con un mayor o riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer, ¿no? Las complicaciones más importantes tenemos la bacteria asintomática, es el riesgo de que haya una pielonefritis aguda, ¿no? En el caso de la cistitis, esta no se podrá progresar a pielonefritis, pero sí una bacteria sintomática. Y las complicaciones de tener un caso de pielonefritis, ¿no? Incluyen que la paciente entre en shock séptico, disfunción renal transitoria, disminución del hematocrito por hemólisis, insuficiencia respiratoria, síndrome respiratorio del adulto, etcétera. Entonces, muy perjudicial tanto para la paciente como para el feto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar cualquier tipo de infección así sea una bacteria sintomática. Y eso sería todo, chicos. Voy a pasar a, al banqueo. A ver, un momento. ¿Se ve, Alexis? Ya. Un momento, chicos, mi computador está un poco laca. Ya. Bueno, chicos, son 6 preguntas, ¿no? Y bueno, en algunos sí he puesto pistas, ¿no? Para ayudar, ¿no? Y primero, la primera pregunta es, ¿cuál es el método de elección de screening en la diabetes gestacional que se recomienda en todas las embarazadas? La A es la determinación de glucosa en orina con días reactivas, determinación de glucemia en ayunas, la C es pues, determinación de glucemia después de una sobrecarga de 100 gramos en la curva de glucemia. Tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa con sobrecarga de 100 gramos, ¿no? Y determinación de glucemia en 2 días diferentes. Y bueno, como respuesta, la respuesta tiene que ver que es con un test de 2 pasos que se hace a las 24 o 28 semanas y en pacientes sin factores de riesgo. ¿Quién responde? ¿O alguna idea de cuál puede ser la respuesta? La D. Ya. A ver, no estoy viendo el chat, pero a ver. La D. Ya. ¿Nadie más, chicos? Bueno, en el caso de esa respuesta sería la C. Yo sé que podemos decir test de tolerancia oral a la glucosa, pero no sé si desde un primer momento, si no es una paciente que tiene pues, más factores de riesgo, ¿no? La idea es que si no tiene factores de riesgo, o pues principalmente para hacer un screening, generalmente la idea es hacer el test de O'Sullivan, ¿no? Y esta pregunta es un poco engañosa porque pues no dice que es determinación de 2 pasos, pero la respuesta ideal es la C, ¿no? La C que tiene que ver pues con el test de O'Sullivan, que se hace es, bueno, en un inicio sin factores de riesgo a las 24 28 semanas y consiste en el primer paso, como mencioné, una carga de 50 gramos, ¿no? Que, pues, si ver si hay un valor sea mayor a 140, hacer una segunda carga de 100, que es a la que se refiere la respuesta de la C, ¿no?
que es, si hay un mayor a 2 de estas 4 medidas que vemos en esta imagen, pues ya nosotros debemos decir diabetes gestacional, ¿no? Y nos vamos a poner aquí 20. Ahora, ¿en qué semana se hace el screening para diabetes mellitus gestacional en la madre? Tenemos entre 24 a 28 semanas, 21 a 24 semanas, 28 a 32 semanas y 32 a 36 semanas. Y ninguna de las anteriores. ¿Alguien? ¿Alguien, chicos, que sepa la respuesta? ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Ya, bueno. En el caso de esta pregunta, sí, como mencionaba Alexis, es la A. La idea es hacer el screening a 24 a 28 semanas. ¿Por qué? Porque, pues, como ya sabemos, la hormona principal que, pues, más es un factor que promueve este diabetes mellitus gestacional es la lactoferina placentaria, y esta generalmente se debe más o menos entre el segundo o tercer trimestre. Entonces es el momento en que nosotros debemos hacer la prueba de screening, ¿no? Más antes, pues, no es necesario, al menos que estemos presentes en una paciente con factores de riesgo. Ahora, el antibiótico contraindicado para ITU en gestantes tenemos las opciones ceftriaxona, cefarecina, ciprofloxacino, gentamicina y nitrofurantoína. ¿Cuál creen ustedes que es el antibiótico contraindicado para ITU en la gestación? Sí, pero no la sé. Sí. Rápido la latina. Como mencioné, eso no se debe dar fluoroquinolona, sí puede ser ciprofloxacino, sí es. Entonces, ya que puede causar algún tipo de daño articular en el feto, entonces por eso no se le debe dar. Ahora, en el caso de una paciente con bacteriuria asintomática, es una entidad que solo debe tratarse en pacientes. Tenemos ancianos, gestantes, menopáusicas, espregnamizadas y cirróticos. ¿En qué? ¿La ve? ¿Sí? ¿Alguien más? Ya bueno, sí es la B. Es por obvia respuesta, como ya la mencioné anteriormente, una bacteria sintomática sí o sí se debe tratar en una gestante, ya que como hay la posibilidad de que esta pueda avanzar a una periodonefritis y puede tener complicaciones fetales, ¿no? Ahora, el antibiótico de elección para una infección urinaria en gestantes tenemos la opción la A, nitrofurantoína, la B, ceftriaxona, ampicilina, gentamicina y norfloxacino. Y generalmente es como una pista, pues se usa hasta el segundo trimestre un antibiótico de estos de elección. Sí, ¿alguien más? Bueno, chicos, sí, es la nitrofurantoína, como ya expliqué en la exposición. Es la que es de elección recomendada, es lo que más al alcance se tiene. Y pues no se debe dar más de esto de las segundo trimestre, porque pues hay riesgo de que pueda producir una anemia hemolítica fetal. Entonces, por eso hasta el segundo no más se da, porque puede pasar la barrera hematoplacentaria, ¿no? Ahora, ¿cuál es la complicación más frecuente que se puede presentar en una mujer diabética gestante? Tenemos la fisura palatina, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, la enfermedad de membrana marina y la mucosomía fetal. Y como pista, pues generalmente esta complicación está asociada a la complicación fetal de distosia de hombros. ¿La cual? ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, Bueno, la E. ya. Sí. Es la E. La macrosofía fetal, como ya mencioné, esta está asociada también a la complicación fetal de distosia de hombros. Y eso sería todo, chicos.